hablamos que ahí en la última cena pasó la noche del Jueves Santo y luego terminaron y salen y Jesús los invita y suben al monte de los Olivos, ya en la noche. Pero dése cuenta también que ahí en la última cena dice que uno de ellos los va a traicionar y comienzan a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Uno por uno. Y él les dice, el que moje el pan después de que yo lo haga, ese es. Y luego Judas lo hace. Y luego Jesús le dice a Judas, lo que tú tienes que hacer, hazlo pronto. Pero Judas ya había pactado, ya se había puesto de acuerdo con los sacerdotes, ya había recibido las 30 monedas y les había dicho la clave. Al que yo bese, ese es. Para que lo prendieran, lo aprisionaran. Entonces recuerde que ahí se puede ver que el drama cósmico se representó. Judas en realidad, Judas, ese discípulo histórico, no era un mal discípulo. Porque si usted se pone a pensar bien, si usted reflexiona, si Judas hubiera sido malvado, perverso, traidor, quiere decir que el Maestro Jesús el Cristo no hubiera tenido la suficiente clarividencia, la suficiente conciencia como para que entre 12 discípulos se le hubiera camuflado un traidor. No, a Jesús no se le pasó por alto eso. Resulta que Judas, por el contrario, era el discípulo más sobresaliente, era el mejor discípulo y a él entregó el papel más difícil. Es como en una obra de teatro. En una obra de teatro, ¿a quién le da usted el papel más difícil? Pues al mejor actor, a la mejor actriz. En este caso, Judas era el mayor discípulo y se le entregó el papel más difícil. Tuvo que ser el papel de traidor, pero en el fondo no era perverso. Y Judas, entonces, más aún, después se cuelga, se ahorca. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza, el evangelio de Judas, es que a esa parte perversa y traidora de nosotros hay que decapitarla. Que al ego hay que eliminarlo. Todos llevamos el Judas. ¿Y qué tenemos que hacer con ese Judas? Eliminarlo. Dese cuenta qué enseñanza tan grande y tan profunda la que dejó el Judas. Su evangelio es el evangelio de la eliminación del ego. Y Judas se ahorca en un árbol, en un puente, porque ¿sabe cuál es ese puente? Que Pedro representa la piedra. Pedro es piedra, representa la piedra rústica, la piedra así, sin ningún trabajo. Esa piedra bruta, rústica, es el sexo. Y Juan representa el verbo, la palabra. Entre Pedro y Juan hay un puente. Y en ese puente se ahorca Judas. Para que usted pueda pasar desde un sexo sin trabajo a un sexo trabajado, tiene que pasar por ese puente donde se ahorcó Judas, por la eliminación del ego. Vea qué bonita la enseñanza. No se olvide, Pedro existe en todos nosotros. Pedro es la piedra angular. Pedro es la piedra sobre la cual se edifica el templo. Usted tiene que construir sus cuerpos internos desde el sexo. La piedra angular es su energía sexual, pero usted tiene que trabajarla. Y ese cubo perfecto tiene que cincelarlo y esa piedra bruta tiene que cincelarlo. El cincel representa la sabiduría y el martillo representa la voluntad. Usted necesita sabiduría y voluntad para pulir esa piedra bruta, rústica. Muy bien, entonces salen esa noche y se van al Monte de los Olivos, suben
Y ese simbolismo, recuérdelo, que en la Biblia tanto aparece subir al monte. Subir al monte significa subir a las dimensiones superiores de conciencia. Llegan y dice que Jesús se pone a orar. Pero dése cuenta de esta sutileza. Jesús les enseñó a orar a ellos en grupo. Pero qué raro que en esta ocasión Jesús se separa y se va solito a orar y los deja a ellos también en oración. Y dice que Jesús oró y sudaba sangre y sudor y vuelve y los encuentra dormidos. El primer simbolismo que encontramos ahí es que Jesús sube al mundo astral, sube al monte, sube al mundo mental y sube al mundo causal. Y los discípulos también hacen el intento de subir. Suben, pero luego se quedan dormidos. Se les duerme la conciencia. Cristo sube hasta el mundo causal y hace su oración. ¿Y cuál es la oración? Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Esa implica la etapa del trabajo con el cuerpo de la voluntad. Usted tiene que trabajar su voluntad para que se haga la voluntad de su ser, de su Cristo íntimo, y no el capricho del ego, y no el deseo del ego. Recuerde usted que implica mucha aceptación, mucha rendición consciente, con comprensión, cuando usted dice, Dios mío, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Cuando el ego lo tenga usted encaprichado, cuando el ego lo tenga usted emperrado, recuérdese, Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando usted esté en situaciones difíciles, en pruebas espirituales, usted tiene que subir a ese nivel de conciencia, subir a ese nivel superior de conciencia para exclamar que se haga la voluntad del Padre, que se haga la voluntad de nuestro ser. Y Jesús regresa de nuevo y los encuentra dormidos. Es en esa parte del Evangelio tan clara donde Jesús enfatiza la idea que tenemos que despertar. Despertar conciencia primero, un esfuerzo por vivir presentes, conscientes en el aquí y ahora. 3 veces. 3 veces regresa y 3 veces los encuentra dormidos. Dese cuenta que para poder vivir todo nuestro vía crucis personal, tenemos que despertar. La enseñanza de esa noche es muy importante. Primero, el trabajo con el cuerpo causal. Jesús el Cristo tenía ya el cuerpo causal, la voluntad crística, el cuerpo causal cristificado, totalmente limpio de ego. Mientras que nosotros nos dormimos y aparece esa frase célebre: el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Dese cuenta cuánta enseñanza esa noche ahí en el Monte de los Olivos.